Mi nombre es Emanuel Vasconcelos y soy alumno del máster de L del UNIR. En esta presentación hablaré del origen del método Berlitz, su evolución y expondré la estructura de una clase usando la metodología moderna de Berlitz. El método Berlitz fue creado en Nueva York, Estados Unidos, en 1878 por el profesor políglota Maximilian Berlitz, quien también era director de su propia escuela de idiomas. En esa época, todas las escuelas enseñaban idiomas de la única manera en que sabían, usando el método de traducción gramatical, y la escuela de Maximilian Berlitz no era diferente. Se podría decir que la concepción de la metodología Berlitz surgió de una forma accidental. La escuela abrió un curso de francés y Berlitz contrató a Nicolas Joly, un profesor de francés que acababa de llegar a Nueva York. Para sorpresa de Berlitz, Joly no hablaba nada de inglés. Por lo tanto, iba a ser imposible para él enseñar el idioma con el método de traducción gramatical. Por esta razón, Berlitz decidió impartir el curso de francés él mismo. Sin embargo, días antes del inicio del curso, Berlitz cayó enfermo y no tuvo otra opción más que enviar a Joly como profesor del curso. Berlitz le dijo a Joly que como no era capaz de enseñar el idioma mediante traducciones, optara por enseñar vocabulario apuntando a objetos, que enseñara los verbos mediante gestos y que hiciera todo lo que pudiese. Después de recuperarse, Berlitz regresó al instituto y se sorprendió al ver que los alumnos de Joly hablaban un francés casi fluido y habían superado rápidamente a todos los otros grupos que aprendían francés de la manera tradicional. Con este descubrimiento, Berlitz comenzó a definir qué fue exactamente lo que pasó con Joly y sus alumnos para tratar de reproducir este éxito con los otros grupos. Mediante estas observaciones, el método Berlitz fue creado. Las observaciones que se convirtieron en los principios básicos del método son las siguientes. La traducción está estrictamente prohibida. Solo está permitido usar la L2 durante todo el tiempo de la clase. El profesor debe de ser nativo, y no importa si no habla la L1 de los estudiantes. El léxico se enseña con objetos, fotografías, dibujos y contexto. La gramática se enseña principalmente de forma implícita. La producción del lenguaje oral es lo más importante. Los estudiantes deben de comenzar a hablar lo más pronto posible. Se espera que el profesor solo hable el 50% del tiempo de la clase y que los alumnos hablen el otro 50%. Debido a estas características, el método Berlitz se le catalogó originalmente como una variante o una versión del método directo. Sin embargo, no se quedó estancado ahí. En los años 50, el método Berlitz comenzó a evolucionar gracias a las teorías conductistas de Skinner y Pavlov. Esto se vio reflejado en el aspecto de que se empezaron a agregar muchos más drills orales en las lecciones de Berlitz. Las teorías de interlengua de la década de los 70 les permitieron desarrollar mejores técnicas para la corrección y control de errores. Las teorías constructivistas reforzaron y confirmaron la idea de que la interacción social es primordial para la enseñanza de lenguas. Esto llevó a que la escuela formara grupos más pequeños de estudiantes con un máximo de 8 alumnos, para que aumentaran las interacciones entre ellos. Al final de esta década, adoptaron casi por completo las nociones del enfoque comunicativo. En la década de los 80 comenzaron a aplicar elementos de TPR de Asher y del enfoque natural de Krashen. Esto los llevó a darse cuenta que la presentación del input era más importante de lo que creían. Con esto, decidieron aumentar el tiempo de exposición de nuevo vocabulario. En la década de los 90 adoptaron la metodología de Focus on Form para mejorar sus técnicas de enseñanza de gramática. Empezando el nuevo milenio, han intentado añadir los conceptos de inteligencias múltiples para así categorizar mejor a sus alumnos y explotar sus fortalezas para optimizar su aprendizaje. A continuación, haré una descripción de la estructura de una clase para principiantes usando la metodología moderna de Berlitz. Las lecciones de Berlitz para principiantes están muy estructuradas y se dividen en 3 partes: presentación, práctica y actuación. En la presentación, los estudiantes alcanzan la comprensión de los nuevos elementos del lenguaje que se pretenden enseñar en la lección. También tienen oportunidad de usarlos por primera vez. En la práctica, los estudiantes practican más estos elementos y se vuelven más familiares con el uso controlado de ellos. Por último, en la actuación, se centran en la fluidez y los estudiantes usan lo que han aprendido de forma más libre. Para la etapa de presentación, los profesores de Berlitz usan diferentes técnicas para introducir nuevo vocabulario sin la necesidad de traducir. Estas son algunas de las técnicas que utilizan. Técnica de nombramiento. Esta es la técnica más clásica de presentación del léxico. Se hace referencia al objeto, se nombra en la L2 y se pide al estudiante que lo repita.
Técnica de eliminación. Consiste en hacer preguntas con respuestas negativas que nos llevarán a la presentación de nuevo vocabulario. En este ejemplo, el profesor intenta presentar la palabra mesera. Muestra esta imagen y le pregunta al alumno, ¿esta mujer es una profesora? El alumno responde, no, ella no es una profesora. El profesor pregunta, ¿esta mujer es una doctora? El alumno dice, no, ella no es una doctora. Finalmente, el profesor dice, muy bien, esta mujer no es una profesora y no es una doctora tampoco. Ella es una mesera. Técnica de contraste. Se utiliza un antónimo conocido para el estudiante para presentar nuevo vocabulario. En este ejemplo, el profesor intenta presentar la palabra caro. El profesor dice, este sombrero cuesta $70. ¿Es barato? El estudiante dice, no, no es barato. El profesor dice, perfecto, el sombrero no es barato, el sombrero es caro. Técnica de sustitución. Se utiliza un sinónimo conocido para el estudiante para presentar nuevo vocabulario. En este ejemplo, el profesor intenta presentar la palabra enorme. El profesor dice, ¿Rusia es un país muy grande? El alumno contesta, sí, Rusia es un país muy grande. El profesor dice, muy bien, Rusia es un país muy grande. Rusia es un país enorme. Técnica de construcción. Se utilizan combinaciones de palabras conocidas para el estudiante para llegar a nuevos términos. En este ejemplo, el profesor intenta presentar la palabra deportivo. El profesor pregunta, ¿estos pantalones son casuales o para hacer deporte? El estudiante dice, para hacer deporte. El profesor dice, muy bien, estos son pantalones deportivos. La segunda etapa es la práctica. La fase de práctica está dividida en dos partes. La primera es la práctica controlada y la segunda es la práctica poco controlada. En la práctica controlada, el profesor hace preguntas simples que se pueden contestar con una palabra o con una oración. El profesor conoce las respuestas a estas preguntas. En la práctica poco controlada, el profesor hace preguntas más abiertas de las que él no conoce las respuestas. Así deja que el alumno empiece a ser más libre con el uso del lenguaje y empieza a formular oraciones originales. Finalmente, tenemos la etapa de la actuación. Aquí se practica la fluidez del estudiante con ejercicios de roleplay y simulaciones de situaciones. Estas son las tres técnicas principales para esta etapa: el discurso, la formulación de preguntas y el roleplay. Para concluir, hay muchísimos elementos prácticos del método Berlitz que conviene utilizar en el aula de L, principalmente cuando nos queremos centrar en el área de producción oral en niveles principiante e intermedio. Sin embargo, a pesar de una admirable evolución, considero que todavía es una metodología incompleta, ya que disminuye de una manera significativa las otras destrezas. No se hace ningún énfasis en la fonética ni la pronunciación, la cultura y las competencias sociolingüísticas y pragmáticas son ignoradas casi por completo.